Buenas tardes. Desde el Instituto en Ciencias para la Familia les damos la bienvenida a este webinar en el marco de las carreras de posgrado, la especialización en prevención y abordaje de violencia de género y maltrato en la niñez y de la maestría en prevención y abordaje de violencias en las relaciones interpersonales. Nos convoca hoy la temática Suicidología en Argentina. Para presentar al expositor, le doy paso al doctor Jorge Caruso, quien es el director de las carreras. Buenas tardes a todas las personas presentes. Bueno, para mí es un orgullo y un honor presentarlo al licenciado Ernesto Páez, porque es una persona de la que cada vez que tenemos oportunidad de escucharlo aprendemos muchísimo. Es una persona realmente comprometida no solamente con su profesión, sino también con su carrera, con su especialidad, con su expertise, y es muy agradable escucharlo y aprender siempre de él. Voy a dar un poco el currículum de él, alguna idea para que tengan, para quienes no lo conocen, sepan de quién se trata. Él es licenciado en psicología, es profesor en psicopedagogía, diplomado en suicidología, diplomado en psicología de la emergencia, es doctorando en psicología también. Como experiencia laboral es director del programa de prevención, atención y posvención del suicidio en la Fundación Manos Unidas por la Paz. Es presidente de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Es director del Instituto de Investigaciones Fronteras de la Ciencia. Fue representante de la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio en Argentina. Coautor de la declaración del 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención Suicidio de la República Argentina. Eso fue en el año 2010. Es coautor de la Ley 27.130, que es la Ley Nacional para la Prevención del Suicidio. Fue presidente de 3 comités científicos del Congreso Argentino de Suicidología, de la Red Argentina de Suicidología. Profesor de la Universidad de Flores en las carreras de psicología y psicopedagogía. Es en este momento profesor. Es también profesor de nuestras carreras. En esta maestría que estamos en este año se va a cursar por primera vez la materia de él. Director del Diplomado en Intervenciones Suicidológicas de la Universidad Metropolitana de Asunción de Paraguay. Es profesor del Diplomado en Suicidología de la Universidad Católica de Cuyo. Es autor de varios libros. Es socio fundador en la Sociedad Española de Suicidología. Es capacitador del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y después él nos va a explicar por qué es capacitador en varios equipos y tiene algunos proyectos también con otros. Y ha recibido muchos reconocimientos también por sus participaciones. Por ejemplo, es integrante de la Red Iberoamericana de Suicidología, colaborador académico honorario del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Policía Federal Argentina. Este es el licenciado Ernesto Rubén Páez. Los dejo en manos de él la disertación para que todos podamos disfrutar de su exposición y del aprendizaje que vamos a tener en este momento. Bienvenido, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecerle un agradecimiento muy especial a la Universidad Austral, que nos da este espacio para poder interactuar con todos ustedes, y en la persona de Jorge Caruso, un gran especialista y profesional también, poder compartir con todos ustedes este espacio. Y lo interesante es poder pensarnos justamente lo que dijo Jorge recién, ¿no? ¿En qué encuadre surge esta propuesta de hablar de suicidología en la Argentina? Tener en cuenta que tenemos dentro de la Universidad Austral la maestría en prevención y abordaje de las violencias en las relaciones interpersonales, por un lado, y por el otro, la especialización en prevención y abordaje de violencias de género y maltrato en la niñez. Y las nombro específicamente porque que tengan dentro de sus contenidos una mirada suicidológica habla de que estas propuestas académicas
tienen una mirada de vanguardia. El tener en cuenta a la suicidología como un campo relativamente nuevo para la ciencia, y ya incorporado en sus programas de estudio, es ni más ni menos que cumplir con la Ley Nacional 27.130, una ley nueva, en vigencia en la República Argentina. Este año cumplimos 10 años de la promulgación de la ley y por eso me parece interesante poder iniciar mi presentación hablando un poco de la ley, y ahora les voy a contar cómo organicé este espacio de intercambio donde en primera instancia yo voy a estar comentándoles algunas situaciones que tienen que ver con marcos teóricos, con actividades, con prácticas suicidológicas, y después seguramente tendremos un espacio de intercambio de preguntas. Así que bueno, en primer lugar, cualquier cosa que ustedes tengan dudas, inquietudes o pensamientos sobre este encuentro, sobre esta charla, ustedes podrán acceder directamente a mí a través de mi espacio que es Suicidología Argentina. Es un espacio en donde surgen dudas, preguntas, inquietudes y noticias del campo suicidológico todo el tiempo porque es mi métier, mi especialidad, y es justamente donde tomamos contacto directo con todas las personas que necesitan saber algo sobre el campo suicidológico. Por el otro lado, les decía, bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo vamos a desarrollar este encuentro. Y se me ocurrió plantear tres ejes de intercambio. En primer lugar, mencionar los marcos legales, la legislación nacional y cómo llegamos, como dijo bien Jorge, a el 10 de septiembre como Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Otro lado que va enriqueciendo el espacio es la formación académica y la importancia que tiene hablar del campo suicidológico. Conocerlo y especializarse en este punto hace que los diferentes profesionales de diferentes sectores puedan tomar contacto con una mirada más especializada, apuntando a intervenciones más específicas y eficaces en el campo suicidológico. Y por último, después de hablar de la capacitación, los dispositivos de intervención comunitarias, que tienen que ver específicamente con cómo tomar contacto con diferentes sectores de la comunidad. Así que bueno, sin más, vamos a ir avanzando y nos vamos a encontrar justamente con el eje número uno, legislación nacional e internacional. Un tema no menor, cuando hablo de internacional, nos referimos específicamente a Latinoamérica. Y es ahí en donde surge esta mirada tan particular que ya en otros contextos, como por ejemplo el europeo, empiezan a mirar a Latinoamérica como un lugar de vanguardia para la suicidología. ¿Por qué es esto? Y bueno, en primer lugar, tener en cuenta que la República Argentina es el primer país en el mundo que cuenta con una ley integral de atención a la prevención del suicidio, la 27130. Después, por otro lado, esto fue en 2015, para darle un contexto, ¿no? Y una línea de tiempo. Pasando el 2015, Paraguay, con una ola grande de suicidios en toda su región, nos convoca a poder trabajar con el cuerpo legislativo, y es así cuando en 2018, 3 años después de la República Argentina, Paraguay sale con la Ley de Prevención y Atención en Personas en Riesgo Suicida, la 6169, que dio paso también, la ley nos da paso ¿a qué? Al encuentro con la academia. Paraguay también cuenta con diplomados en suicidología, en intervenciones suicidológicas, de la cual tuve la suerte de poder participar y de ser convocado para trabajar en esta temática. Y por último, la frutilla del postre, digo yo, ¿no? Unimos Sudamérica con Centroamérica a través de Panamá. En 2021 y 2022 se trabajó fuertemente para instalar esta mirada con una característica muy importante: muchos suicidios no de panameños, sino de inmigrantes. Y esto, obviamente, la salud pública panameña se tenía que hacer cargo, con lo cual ahí se produjo marcos jurídicos del abordaje integral de las conductas de riesgo suicida, la ley 174. Interesante como para tener en cuenta que es necesario tener un respaldo legal y que esto abre las puertas a las intervenciones y no solamente instalar el tema en las agendas públicas.
Bueno, teniendo en cuenta un poco esto que estamos desarrollando, vamos a ver que nuestra ley, la ley argentina, que fue la madre del resto de las leyes, ¿no? Se ha tomado como eje para cada uno de los desarrollos de otros países. Se llama de prevención del suicidio, pero tiene varios puntos a tener en cuenta, capítulos que nos marcan una línea para poder entender. Por supuesto que yo no me voy a detener a desarrollar toda la ley en su completud, pero sí vamos a ver algunos puntos importantes que nos van a llevar a pensar en conjunto, ustedes y yo, cómo ir llevando adelante una mirada suicidológica de aplicación a los diferentes contextos. En primer lugar, tener en cuenta que, bueno, en el capítulo 1 van a haber disposiciones preliminares y un tema no menor a tener en cuenta y algo que ha llamado la atención en otros países del mundo es justamente esto, declarar al tema como interés nacional. Esto quiere decir, es necesario que en todo el territorio se trabaje con esta temática. Llamó la atención en muchos países como Chile, país hermano nuestro, que nosotros tengamos la construcción de una ley específica sobre una temática tan particular, ¿no? Que ya llama la atención nuestra ley de salud mental, les quiero decir, ¿no? En Europa, en el caso como Italia, por ejemplo, les llama la atención mucho el trabajo que nosotros hacemos en Argentina sobre la salud mental y sobre todo sobre el campo suicidológico. Pero quiero detenerme un instante más en este momento y hablar no solamente de la parte epidemiológica, sino la capacitación fundamental para todos los profesionales. Este es un tema necesario que uno tiene que sentarse como profesional a rever los conocimientos para poder llegar a la población de una manera diferente. Por otro lado, algo no menor, recién veía la palabra familia y esta ley va a hablar de familia. La Universidad Austral tiene una clara convicción del trabajo en la orientación familiar y eso me parece muy importante a tener en cuenta. Una casa de estudio que hace foco de atención en la familia como un eje tan importante de trabajo. Y el punto importante que se une a nuestra ley nacional es justamente que una de las grandes perlas de trabajo es el acompañamiento familiar. Por otro lado, vamos a tener en cuenta un detalle no menor, seguimos con disposiciones preliminares y vamos a ver justamente uno de los puntos importantes. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La disminución de la incidencia y la prevalencia del suicidio. En primer lugar, tener en cuenta esto. Vamos a trabajar con conocimiento, vamos a trabajar con una mirada clara de lo que se debe hacer, de lo que se tiene que hacer. La ley nos va a marcar ese camino, pero también tenemos que ser conscientes de que no es que vamos a salvar el mundo ni que vamos a salvar a todas las personas que presentan este tipo de comportamientos. Lo importante es tener una base, un respaldo y una posibilidad de dar orientaciones claras y específicas para esto que plantea la ley, disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio. Y ya en el primer capítulo nos marca intervención, a través de la prevención, la asistencia y la posvención. Algo interesante para tener en cuenta, ya lo vamos a hablar en el desarrollo de este día, la posvención. Y ese no es un tema menor, porque hay que pensar justamente que es una de las intervenciones más importantes cuando se presentan estas situaciones particulares. Por supuesto, la ley, como todas las leyes, nos van a hablar de objetivos específicos de la ley. Y la ley simplemente vamos a decir dos o tres detalles. Cómo va a ser el abordaje interdisciplinario e interinstitucional, cómo se van a llevar adelante las acciones y las estrategias focalizadas en la sensibilización de la población. La población tiene que saber de qué se trata esta situación particular que emerge de una manera también en una situación inesperada. Por sobre todas las cosas, cómo llevar adelante una mirada de fortalecimiento a los servicios asistenciales a través de la capacitación y, por supuesto, uno de los puntos más importantes que va a fomentar la ley es la construcción de redes de apoyo de la sociedad civil, por sobre todas las cosas, centradas en la prevención, en la detección, en el tratamiento y la capacitación, sobre todas las cosas en el campo suicidológico. Bueno, avanzando un poquito, vamos a ver también, a la par de cuando yo les voy comentando algunos detalles de la ley, el decreto reglamentario, que es el 603, que es importante tenerlo en cuenta.
La ley es importante, pero el decreto mucho más aún todavía, porque amplía las palabras o las miradas o los artículos que tiene la ley y le da un formato mucho más específico. Cuando habla específicamente de la sensibilización hacia la población, algo no menor a tener en cuenta justamente es de qué manera poder hablar con la comunidad, de qué manera poder hablar con una familia basado en derechos, libre de prejuicios, estigma o discriminación. Fíjense todos ustedes qué palabras específicas utiliza la ley. Y por otro lado, trabajar con todos los allegados. Y dice, directos o indirectos. Entonces ahí nos plantea una mirada que no es solamente la persona que tengo enfrente, sino que hoy a través de las redes sociales podemos encontrar un montón de gente que se encuentra afectada por este hecho particular, con lo cual es muy importante poder desarrollar esa mirada con un respaldo legal, cómo poder trabajar con los afectados del comportamiento suicida. El decreto reglamentario 603 nos va a llevar a mirarnos desde un lugar muy importante, justamente cómo trabajar con estas redes sociales con una mirada psicosocial. Fíjense, psicosocial. Ya cuando nos parte, nos orienta este concepto, nos ubica en un lugar donde ya estamos hablando de un sector, el sector de salud, y estamos hablando de una comunidad. Cuanto más las instituciones que integran esa comunidad. Pero por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que nuestra ley va a hablar de quién va a coordinar esta intervención y siempre va a estar coordinada o supervisada por la autoridad sanitaria local. Este punto es muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, la ley obviamente con su título dice prevención del suicidio y a partir de ahí el tema de la prevención juega un papel esencial. Desde este lugar, bueno, organismos internacionales han investigado el suicidio en la Argentina, como UNICEF en este punto particular, de la cual tuve el honor de ser parte y miembro del equipo de investigación. A mí me tocó justamente investigar sobre el tema de la posvención en los sistemas y en los contextos argentinos. Pero lo interesante de esto justamente es que desde la prevención poder coordinar con todas las áreas posibles estas acciones. Desarrollar programas de capacitación centrados en los diferentes ámbitos que va a plantear la ley desde sus capítulos de capacitación, fíjense, educativo, laboral, recreativo, en contextos de encierro, está hablando de múltiples sectores en donde puede verse afectada una persona por comportamiento suicida. También es importante tener en cuenta que va a haber recomendaciones específicas para los medios de comunicación. Y una persona que se dedica al campo suicidológico necesita saber que no se comunica el comportamiento suicida de cualquier manera, mucho menos desde el sensacionalismo que muchas veces los medios de comunicación lo abordan. O el otro extremo, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? No se puede hablar de suicidio, con lo cual ese es un tema para seguir trabajando y profundizando. Por supuesto, el decreto 603, cuando habla de planes de capacitación y focalizado en esos contextos que yo les mencionaba, también va a sumar una estrategia territorial muy importante, la mesa de trabajo intersectorial. La ley nos pide, a través de este decreto, que cada territorio, municipio e incluso provincia tenga la posibilidad de generar un espacio de diálogo donde se pueda trabajar la problemática del suicidio desde una mirada muy respetuosa por sobre todas las cosas y con el objetivo claro de ver qué es lo que sucede en ese territorio en particular. Con lo cual alienta a que cada territorio pueda visibilizar la problemática con las características que emerge en cada región. Por sobre todas las cosas, estas estrategias van a tener que ver con un tratamiento mediado, responsable, que incluya información adecuada, basada en derechos por sobre todas las cosas. Y algo no menor a tener en cuenta es que la ley va a ser un foco muy importante en niños, niñas y adolescentes y también en personas mayores, que son las franjas etarias más complejas dentro de las estadísticas de la República Argentina.
Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que nos va a instar a poder trabajar con lo que antiguamente desde la suicidología se viene utilizando, que es la atención telefónica en crisis. Nosotros tratamos de difundir que no sea simplemente la atención telefónica con operadores telefónicos a la usanza antigua, sino que tenga una fluidez mucho más fuerte este contacto y que también se puedan utilizar las redes sociales. Pero lo más importante de esto es que cada uno de estos sectores tiene que estar capacitado específicamente en la atención en crisis y en el riesgo suicida. Y por sobre todas las cosas, con lineamientos técnicos específicos para cada realidad local. Bueno, avanzamos un poquito más con la asistencia y ya vamos a pasar directamente a otro tema de la suicidología. La asistencia no es un tema menor. Y más allá de que creo que el artículo más importante de nuestra ley es el artículo 8, justamente porque miren lo que nos dice. Tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y legislación vigente. Acá nos marca algo muy importante nuestra ley. Nos dice específicamente la persona tiene derecho. Antiguamente, si estaba el servicio se atendía y si no estaba el servicio no se atendía. Al día de hoy todavía seguimos escuchando, muchas veces no tenemos turno dentro de salud mental. Bueno, con este artículo cambia un poco la historia y le da prioridad sobre todas las cosas a una persona que por problemas de salud mental y corriendo riesgo a la vida es casi les diría yo, imperativo el ser atendido inmediatamente. Después, si ustedes quieren, me pueden preguntar cómo se hace eso y cómo se logran esas situaciones, que sí se logran, por supuesto. Y por sobre todas las cosas, vuelve a remarcar el artículo 8, la asistencia de los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. El decreto nos va a hablar, nos va a extender un poquito más la mirada y va a hablar de los derechos vulnerados, ¿no? Y reparar sus consecuencias. Hago mucho hincapié en el tema del derecho porque este es el peso más grande que tiene esta ley, ¿no? La atención como derecho. Por otro lado, el artículo 9, desde la atención, nos va a hablar del equipo interdisciplinario que tiene que atender esta problemática desde la salud mental. Y por sobre todas las cosas, una mirada tendiente al acompañamiento del paciente. Ese no es un tema menor, el pensar que el acompañamiento del paciente no solamente es desde los profesionales, sino también la asistencia con miembros de la familia y la comunidad de pertenencia, justamente porque el punto más importante es los afectados alrededor de esta problemática. Y por sobre todas las cosas, este acompañamiento va a tener que ver justamente con la mirada del equipo especializado, el tiempo que el equipo especializado considere que se tiene que realizar este acompañamiento. Por otro lado, el decreto 603 nos va a hablar justamente de los intentos de suicidio en personas con algún impedimento cognitivo o emocional y cómo poder llevar adelante esta mirada donde muchas veces se le dificulta su movilidad o acceso a la asistencia y se tiene que garantizar que a estas personas se les llegue el recurso asistencial. Interesante, ¿no? Bueno, por otro lado, desde la asistencia vamos a ver algo muy importante. El artículo 12 nos va a llevar a pensar en una mirada centrada en la protección, en la información, en la comunicación de un intento de suicidio de un niño o un adolescente a los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esto no es un tema menor, porque no estamos hablando de una denuncia, sino de una información sobre esta problemática para que el equipo de protección pueda hacer el seguimiento pertinente y que pueda tener esta conexión entre la problemática y el servicio de salud. Por sobre todas las cosas, acompañados de una mirada de confidencialidad de la información. La confidencialidad es muy importante tenerla en cuenta. No quiere decir no nominar, no nombrar, sino ofrecer la información al personal específico adecuado. Quiero decir, la reserva también de la persona que
está transitando este deterioro en su salud mental, que muchas veces lo vemos en los medios de comunicación, que sale nombre, apellido, dirección, lugar, y si nos descuidamos nos vamos a encontrar hasta con los métodos con los cuales han intentado quitarse la vida. Por otro lado, algo muy importante a tener en cuenta, dentro de este articulado también nos lleva a pensar en la presunción del delito penal. Lindero al intento autolesivo, nos dice el decreto 603. Y esto, el servicio, ya sea público o privado, formulará la denuncia pertinente. Es importante tener en cuenta a niños, niñas y adolescentes cada vez que estamos hablando de esta información o de llevar los datos precisos para que puedan ser atendidos. Finalizando el decreto 603, va a decir algo no menor. Yo les decía al principio la palabra posvención, y va a decir: se garantizará la posvención con carácter integral, interdisciplinario e intersectorial, teniendo en cuenta el impacto en la red social y afectiva cercana. Y fíjense cómo especifica: referentes afectivos, pares, escuela, barrio, club y otros. Esto quiere decir, la intervención es una intervención comunitaria. Y por sobre todas las cosas, se garantizará la posvención. Es sí o sí, esta intervención tiene que estar presente. No es si quiero lo hago, si quiero no lo hago, guardémonos en silencio, o muchas veces cuando surge una palabra ya enrolada casi en los mitos del suicidio no se habla. A ver si todavía se contagian y empiezan a haber suicidios en masa. Pensamientos que muchas veces surgen de las comunidades. Entonces, ese no es un tema no menor para tener en cuenta. La posvención con carácter obligatorio. Tenemos que garantizar que esa intervención exista. ¿Y vos ahora qué estás haciendo en el colegio? Perdón, pensé que estaban haciendo una pregunta. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando entonces, y es importante dentro de esto de las intervenciones que tenemos que tener, fíjense lo que nos dice: centrados en las perspectivas de derecho, de género y de diversidad, ¿no? Por la relevancia como factor de vulnerabilidad en el riesgo suicida. Entonces ya empezamos a pensar que ahí se nos entrecruzan las violencias como factores de riesgo también, ¿no? Interesante como para pensar cómo se van entrecruzando conceptos, contenidos, situaciones que muchos en este momento están pensando hasta dónde puede llegar las violencias en su escenario más extremo, ¿no? Bueno, desde la capacitación, salud, educación, seguridad, justicia, contextos de encierro, en las distintas áreas: prevención, asistencial, posvención, son los espacios más fuertes para tener en cuenta. Y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de capacitación, también tenemos que agregar ahí un detalle no menor. Medios de comunicación social, dice el decreto 603, fuerzas policiales y de seguridad, ahí tenemos a bomberos también, son necesarios, son las primeras personas que llegan a la intervención en crisis, y también es necesaria la capacitación. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Hace que las intervenciones sean efectivas, eficaces, y que lleguemos al rescate de la persona. Por otro lado, fíjense en el artículo 15, dice favorecer la detección e intervención temprana del riesgo suicida. Entonces, prever qué está sucediendo con una persona en riesgo suicida es muy importante. La modalidad comunitaria de atención y perspectiva de salud mental es lo que yo les venía diciendo desde el principio. Bueno, garantizar la posvención con carácter integral es lo que habíamos hablado hace un instante, lo destaco nuevamente. Dentro de la cobertura, pensar específicamente que la cobertura va a estar centrada no solamente en la persona que ha sido víctima de un intento de suicidio, sino también a sus familias. Eso ténganlo en cuenta, lo dice la ley. Me dirán, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Se puede trabajar perfectamente, y en algunos contextos de la Argentina ya están implementando el trabajo con las familias, ¿sí? Bien. Por otro lado, y finalizando ya esta parte de la ley, vamos a hablar de que este tema entra en el plan médico obligatorio. Primero, para tener en cuenta. Segundo, cómo mirar el comportamiento suicida desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud y sociedades científicas pertinentes. Hace unos días me dijeron, pero
Pero si estamos fuera de la Organización Mundial de la Salud en la actualidad, bueno, lo que acá nos plantea el artículo 16 es que tenemos que tener en cuenta esta mirada, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Algo no menor, y esto les tiene que quedar a todos muy claro, es que no se puede dejar sin cobertura médica a una persona que encuentra esta situación. Tampoco se puede negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento mientras duren los episodios de crisis. Tema no menor para los psicólogos que me están escuchando. No se puede discontinuar el tratamiento, con lo cual no se podrá dejar sin cobertura, negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento mientras dure este proceso. Para tener en cuenta, el suicidio tenemos que tener en claro que es previsible y prevenible. Por eso el 10 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio y se pueden trabajar desde distintos contextos. Les traigo esta foto de Walt Disney con una frase extraordinaria que me parece tan importante para el campo suicidológico. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. O sea, manos a la obra teniendo en cuenta esta Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Bueno, algunas acciones dentro de lo que es el 10 de septiembre, tenemos varias en los distintos contextos de las provincias. Acá tenemos a Río Negro, a Neuquén, Salta, municipio de Orán. Las actividades que se hacen en prevención del suicidio son deportivas, culturales. Tenemos un montón de situaciones que tienen que ver con muchos desarrollos artísticos, todos centrados en una mirada tendiente a valorizar la vida. Por lo general, en los contextos argentinos y latinoamericanos se utiliza el color naranja. En Brasil, en algunas regiones de Brasil se utiliza el color amarillo y ese es un punto no menor que voy a invitarles ahora a ver este pequeñito video que tenemos acá. Confianza, solidaridad, ayuda, danza, paz, tranquilidad, armonía, acción, acompañamiento, cuidado, prevención, vida, crear esperanza a través de la acción. Bueno, tenemos un pequeño video que nos muestra cómo desde un municipio o desde una provincia podemos trabajar tratando de llevar a la comunidad desde el 10 de septiembre una mirada simple, sencilla, con palabras positivas que nos lleven a reflexionar sobre la vida. Por supuesto, acercar números de teléfonos, contactos, a dónde poder acudir cuando uno está en situaciones problemáticas, conflictivas o con crisis. Entonces, en ese punto, interesante poder pensar que a veces con cosas simples se trabaja en lo que es el comportamiento suicida. Avanzamos un poquito más, ya nos queda muy poquito tiempo, 5 minutitos, y vamos a ir terminando ya esta etapa. Pero bueno, vamos a ver un poquito de academia. La formación para nosotros es muy importante, por eso la suicidología cada vez más ha tenido un formato específico y siempre apoyamos la idea de centrarnos en una definición. La definición nos encuadra y nos lleva a poder
ubicarnos desde dónde partimos para poder desarrollar una mirada interventiva desde el campo suicidológico. El campo interdisciplinar que estudia los diversos aspectos relacionados con los comportamientos suicidas, entendiendo que el comportamiento suicida tiene un origen multicausal y que requiere de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales. Esta definición fue previa a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, fue una construcción realizada por el licenciado Martín Álvarez y por mí en el contexto del 10 de septiembre, Día Nacional de la Prevención del Suicidio, y a partir de ahí trazamos posiciones para poder construir el marco legal que ustedes acaban de visibilizar. Cuando hablamos de capacitación, tratamos de ver 2 o 3 detalles importantes para que la comunidad pueda llegar a perfilar qué es lo que le pasa a una persona que se encuentra en proceso suicida. Simplemente para compartir con ustedes en un instante nada más, contarles que el proceso suicida está identificado en 7 fases. Simple y sencillamente, ahora para poder compartirlo con ustedes, lleva mucha más profundidad poder explicarlo, pero sí es necesario tener en cuenta que la persona pasa por situaciones particulares, miradas difíciles de poder resolver, ¿no? Son personas que les cuesta mucho resolver, van generando conflictos a lo largo de su vida, llegan a situaciones de crisis hasta plantarse en el pensamiento negativo. Cuando llegan ahí, a partir de ahí, esa es la base necesaria e importante donde el pensamiento negativo va a dar una mirada centrada en la autodestrucción. La ideación suicida, el intento de suicidio, el suicidio consumado son los hechos que emergen más evidentes sobre el comportamiento suicida. En este punto, contar con 7 fases nos ayuda a replantearnos que a cada paso y a cada momento vamos a poder intervenir. Y la realidad es que con la posvención también tenemos que intervenir posterior al hecho consumado, con lo cual tenemos muchas actividades interventivas a cada paso que se va presentando el proceso suicida. Entonces, es importante que ustedes piensen que más allá de lo que habitualmente se conoce como suicidio, o simplemente estas 3 fases que antiguamente se nombraban ideación suicida, intento de suicidio, suicidio consumado, tiene mucho más por detrás para seguir siendo explorado. Desde la capacitación hay el diplomado en suicidología que Carlos había mencionado, hay varios diplomados en suicidología en la República Argentina, también me detengo en el del Paraguay, que fue un diplomado que se construyó con una mirada puesta en la Ley Nacional del Paraguay. Fíjense que la mayoría del plantel docente argentinos y los coordinadores paraguayos, para poder trabajar con una mirada específica, enseñándoles a detectar factores de riesgo propios de su territorio. Interesante para tener en cuenta. Y acá la otra perlita que tenemos en este momento. Para todos ustedes, la capacitación no solamente es el nivel académico universitario, también hay que trabajar en el sistema educativo general y simplemente les voy a compartir 2 adolescentes que hablan de esta temática que las conocí el año pasado y este año terminamos con esta presentación que fue la invitación a la formación de los docentes en este 2025, fue hace nada más ni nada menos que una semana. Y fíjense cómo los adolescentes invitan a sus docentes a tomar contacto con esta temática. Nosotros somos alumnos del 6º año, mi nombre es Pía, yo soy Morena, y estuvimos presentes en el Congreso Nacional sobre los comportamientos autodestructivos en el sistema educativo, abordado desde la pedagogía del cuidado. En el Congreso aprendimos que la salud mental es tan importante como la salud física, aunque a veces no le damos la atención que necesita. En el colegio es fundamental que tengamos espacios donde los alumnos se sientan apoyados para poder hablar de estos temas sin miedo. Bueno, para mí fue una experiencia distinta y única, porque si bien yo sabía más o menos el tema que se iba a abordar, que era el suicidio, nunca pude profundizar y abarcar bien el tema. Y cuando yo escuché a profesionales y personas especializadas en el tema escuchar sobre eso, es como que me di cuenta de la importancia que tenía este tema en todos los ámbitos. Y bueno, también el hecho de poder pedir ayuda siempre que se necesite, por ahí si cuesta pedir a algún familiar o algún vínculo cercano,
pedir ayuda de algún profesional, un psicólogo, por ejemplo. Los profesores también juegan un papel clave en lo que sería esta contención, ya que si están capacitados y cuentan con las herramientas, pueden ayudarnos a sentirnos apoyados, escuchados, y que el colegio se convierta en un lugar donde podemos recurrir en casos de emergencia. La educación sobre salud mental no solo beneficia a los estudiantes, sino también crea un lugar seguro y más empático en la comunidad del colegio. Bueno, yo ahora por transcurrir mi último año de secundaria me di cuenta que acá en el colegio siempre hay personas a las cuales podemos acudir que nos brindan un cuidado a cada estudiante. Bueno, muy bien. Interesante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar cómo desde edades muy tempranas los chicos tienen la inquietud de poder ver qué le pasa a un compañero a través de esta situación particular que hoy vemos emergente, que es la salud mental del adolescente, y a partir de ahí poder trabajar. Bueno, les hablaba, y ya con esto finalizo la presentación del día de hoy, sobre la intervención comunitaria. Y la intervención comunitaria no es ni más ni menos que una intervención psicosocial, que va a apuntar justamente a poder trabajar con un primer foco, que son los problemas psicosociales que emergen en una comunidad. ¿A qué nos va a llevar encontrar estas problemáticas? A tratar de encontrar una salud psicosocial. Por supuesto, esto lleva todo un trabajo, un desarrollo específico que nos va a llevar directamente a poder focalizar en el caso del comportamiento suicida, no solamente los factores de riesgo, sino cómo desarrollar factores protectores para la propia comunidad. En ese punto nos vamos a encontrar siempre, como por ejemplo en este caso particular, en Neuquén, que es mi provincia de la cual yo provengo, profesionales que se forman en lo que es intervención comunitaria, específicamente, para poder trabajar en los diferentes contextos provinciales con esta problemática tan compleja, que sobre todo cuando estamos en comunidades tan aisladas, solitarias o inhóspitas, es muy difícil que la palabra circule. Cuando hablamos de la intervención comunitaria, habíamos hablado hace un instante de los factores que intervienen y cómo llegamos a las fases del proceso suicida. La intervención comunitaria siempre se va a desarrollar cuando aparece la fase 6 o la fase 7 y a partir de ahí la comunidad queda afectada, sensibilizada, en muchos casos paralizada y en ese sentido empiezan a desatarse un montón de sentimientos de rechazo por la misma situación, por la incomprensión de lo que le pasa a la persona en su deterioro en la salud mental y genera confusión, culpa, desesperación, choque, ira, muchos sentimientos de rechazo con esta problemática simplemente por no saber qué hacer o cómo intervenir. Cuando hablamos de una intervención comunitaria, hay varios puntos a tener en cuenta en una comunidad. La evaluación situacional, con quién contamos, quiénes son los recursos que vamos a de alguna manera utilizar en esta intervención comunitaria. Tiene que tener una mirada investigativa porque cada región, cada lugar tiene sus factores de riesgo individuales, particulares y por sobre todas las cosas, quiénes nos vamos a comprometer en las acciones comunitarias que puedan generar los factores protectores que contrarresten a los factores de riesgo. Por sobre todas las cosas, la importancia de que cada comunidad sea autónoma y pueda trabajar con sus propias redes y construir nuevos dispositivos de intervención hace que la intervención comunitaria tenga un impacto efectivo y sostenido en el tiempo. Por supuesto, todas estas intervenciones tienen que tener una mirada evaluativa y de seguimiento para ver cómo se sostienen en el tiempo. Y ya con esto finalizo esta presentación agradeciendo muchísimo no solamente a la Universidad Austral, a todos ustedes que han asistido a esta charla y ahora voy a dejar de compartir para los minutos que nos quedan, tener la posibilidad de un intercambio, una palabra, una pregunta, tal vez posiblemente una reflexión, ¿no? Porque a veces nos generan interrogantes, a veces nos quedamos con dudas. Y a veces la reflexión tan importante y necesaria de cualquier persona que piense en su propia vida, en la riqueza que tiene nuestra propia vida y poder identificar claramente que todos somos personas muy importantes. En primer lugar, para nosotros mismos. En segundo lugar, para nuestro entorno próximo.
y por sobre todas las cosas para nuestra comunidad. Así que bueno, con esto les agradezco mucho la atención y quedo atento a cualquier manifestación que ustedes quieran presentar. Ernesto, leo algunas preguntas que han realizado. Bien. ¿Qué sucede si la persona no quiere atención? Ujú. Muy bien, esto pasa habitualmente. Esto pasa habitualmente. Muchas personas tienen una situación particular. Muchas gracias, Ana María, que me dice excelente. Les voy a contar, hay personas que no quieren ser atendidas, no quieren ir al psicólogo. Entonces, uno de los puntos no menores para poder trabajar es ver si puede hablar con alguien del contexto próximo. Por eso también nosotros abrimos un espacio y un diálogo directo con las comunidades religiosas. Focalizar el tema de la espiritualidad con la salud mental es un tema muy importante. Yo trabajo con no solamente curas, monjas de distintas congregaciones en la religión católica, sino también con pastores evangélicos, que muchas veces son a quienes acuden en primera instancia. Con lo cual, buscar un punto de encuentro, de poder poner en palabras qué es lo que sucede. Por otro lado, también cierro la pregunta diciéndoles, es necesaria, ustedes escucharon el marco de la ley, es necesaria la contención hacia la familia, con lo cual la familia también es un punto importante para poder trabajar desde esta mirada. Tal vez con una familia acompañada desde la orientación familiar, se genera un buen puente de conexión hacia el centro asistencial. El tema es encontrar esos caminos que unan la persona con su deterioro en salud mental con la asistencia específica y adecuada que necesita este comportamiento tan particular. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo se regula o equilibra el derecho de la autonomía con la intervención en casos de ideación suicida? Muy bien la autonomía de la persona. Me encantan estas preguntas, veo que están todos afilados y con muchas ganas de aprender. Bueno, la realidad es que les voy a decir, obviamente, yo les decía al principio, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener mejores herramientas, instrumentos para poder llegar a la persona con estas características. Pero también es la persona la que tiene siempre, en primera y última instancia, la libertad de tomar la decisión de qué hacer con su vida. Obviamente, yo particularmente soy una persona creyente y desde mi propia creencia justamente valoro la vida como se nos ha dado. Y desde este punto también entiendo que el libre albedrío nos lleva a poder tomar decisiones, las que el ser humano crea conveniente. Pero siempre y cuando nosotros, los interventores, psicólogos, psiquiatras, médicos de todas las especialidades, docentes, bomberos y policías, hagamos de nuestra intervención lo más efectivo posible para salvar una vida. Y ese es el punto de encuentro entre ustedes y yo, una persona que se dedica a la suicidología y una comunidad que necesita saber sobre esta temática. Porque lamentablemente la suicidología nos muestra que la salud mental también tiene enfermedades terminales. Y cuando una mente no se atiende adecuadamente y no se trabaja también en esa conexión tan importante con la espiritualidad, esa mente queda librada a su propia suerte y a veces el destino es la muerte autoinfligida. Gracias. Leo una última pregunta de las escritas Bien. que dice, ¿se puede entender en el suicidio una predisposición biológica? Me sonrío porque son de primerísimo nivel las preguntas. Entonces, ¿cómo no ponerme contento por esta situación, no? Bueno, por lo pronto sí tenemos que tener en cuenta que dentro de los últimos estudios que se encuentran en el mundo, también contemplamos una predisposición biológica, una predisposición genética. Pero ese es un porcentaje muy bajo, muy mínimo, y es importante tener en cuenta que lo que influye es esa interacción del sujeto con el medio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los factores de riesgo que van a influir en la persona
siempre van a ser la figura preponderante en la multicausalidad de origen. Pero no tenemos que descartar los antecedentes que muchas veces tenemos a nivel transgeneracional de familias con deterioros en su salud mental, con deterioros desde la depresión, trastornos bipolares, esquizofrenias y por sobre todas las cosas, en muchos casos, comportamientos suicidas transgeneracionales. Con lo cual, ese es un punto no menor para dejar de lado. Hay muchas manos levantadas, Marcela, también, Y ¿eh? por eso, si te parece, escuchamos algunas así directamente de forma oral. Sí, Eh, sí, sí, por supuesto. Si estamos con tiempo para poder... Unos minutos más tenemos, así que con el interés que hay podemos dar. Perfecto. Vanessa, si quieres, puedes preguntar. Hola, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy AT, acompañante terapéutica, me recibí en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, eh, y bueno, esto cuando hablan de casos, por ejemplo, se fue al hospital y están colapsadísimos y a veces llegan pacientes en estados así muy mal y realmente no hay quizás profesionales o en el caso que usted dijo, en psicólogos o psiquiatras que están con un paciente que están pasando por un momento de ideas suicidas o demás que no se puede abandonar el tratamiento. ¿Cómo se hace en el caso de esas personas que quizás no pueden continuar o pagar un tratamiento, que te dan esperas de 8, 9, 10 meses y han llegado, yo porque sigo páginas y demás, es un tema que me interesa muchísimo, eh, que han llegado a consumar el suicidio porque no llegan con los turnos ni con los tiempos? O sea, en la guardia de este hospital que yo me recibí era en Moyano, lo que hacen, están tan colapsados que te dan la medicación y fíjate cómo estás y vení dentro de 2 días y vemos, y a veces no tienen camas. Entonces, como que quizás preocupa esto, de ver que a veces van a una emergencia, porque lo he visto yo, y no hay camas, no hay médicos y tienen que estar esperando o te mandan con una medicación y quedas a la espera. Eh, Eso Vanessa, quizás que me preocupa. nos traes una realidad, Vanessa, que esto es algo que está en toda nuestra República Argentina. Ujú. Que yo tengo que viajar a una provincia, una de las primeras situaciones que se ponen como demanda es la falta de asistencia, ¿sí? O no la falta de asistencia, asistencia deficitaria, porque hay, pero desbordada, o hay, pero no hay recursos. Entonces, lo que nosotros proponemos, y la ley nacional también lo impulsa, viste, es que hablaba la ley de mesas intersectoriales. ¿No? Bueno, dentro de las mesas intersectoriales, un dispositivo interesante que pudimos desarrollar en distintas provincias de la República Argentina es la formación de interventores comunitarios para el comportamiento suicida. Esto quiere decir sectores de la comunidad que pueden llegar a realizar un mínimo acompañamiento en estas situaciones. No es la solución, tampoco es tratamiento, pero sí es un espacio de acompañamiento para poder generar un punto de encuentro muchas veces para personas que no tienen cómo llegar a esa atención. De hecho, Vanessa, te voy a contar que yo he estado en poblaciones donde no existe hospital. Hay una pequeña salita con una enfermera, una trabajadora social y un médico que visita una vez a la semana ese centro sanitario. Entonces, en ese punto es necesario instrumentar a la comunidad para generar distintos dispositivos de intervención comunitaria que ofrezcan por lo menos un punto de encuentro y un acompañamiento simple desde lo que son los primeros auxilios psicológicos para poder generar esa circulación de la palabra. Por supuesto que de la mano, Vanessa, a eso hay que buscar el recurso del tratamiento psicológico y en la mayoría de los casos llegamos también al psiquiátrico necesario para esta problemática. Pero bueno, es un buen soporte el interventor comunitario como yo te lo describo. Perdón, y como antes yo vivo en Quilmes, ¿se puede? No sé cómo, porque es una de las grandes cosas que tengo, digo, necesito, es un tema que me interesa muchísimo. Bien. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo se puede hacer? Pero también acompaña a adolescentes con
neuropsiquiátricos y también en En domicilios, primer lugar, donde tanto psicólogos como psiquiatras no acompañaban, estaba remándola yo sola ayudando a la paciente, porque voy leyendo a la par y me dicen, por favor, mandame las diapositivas que utilizaste y demás. Bueno, eso ya se verá, lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de gestionar para todos ustedes. La grabación se les va a enviar. Quiero cerrar con un punto importante, ¿no? Vanessa dice Quilmes y yo le voy a decir, para cualquiera de ustedes que se encuentre en el lugar que se encuentre, lo importante, en primer lugar, es visibilizar la problemática, pero no desde el sensacionalismo, sino desde la convocatoria al municipio. En primer lugar, hablar con los consejos deliberantes, hacer una declaración de interés. Si sus provincias están adheridas a la ley, les cuento que todas las provincias están adheridas menos una sola, que es la provincia de Mendoza, con la cual estamos trabajando para que eso suceda. El punto más importante es que el municipio se comprometa. A partir de ahí, y en compañía con esa visibilización del territorio, uno puede trabajar desde los distintos sectores, y ahí yo llamo escuela, policía, obispado, comunidades evangélicas, a poder trabajar en interventores comunitarios. Y ahí cierro, Vanessa, para darle la palabra. Estela Paz levanta la mano, que ahí la veo. Estela Paz, sé quién es una profesional tucumana, representante de las leyes tucumanas. Hola, buenas tardes, Ernesto. No, mi pregunta era, bueno, primero gracias, ¿no? Por la exposición. Mi pregunta era esto, sí, ya sabes, hay sistemas que están colapsados, que nos puede pasar. Lo que nos pasa, por ejemplo, en nuestro sistema, es que vemos que los profesionales no están capacitados en suicidología. Es decir, entra un paciente e inmediatamente es abordado desde la enfermedad de la salud mental, medicado, 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 y ahí continúa el tratamiento. Ujú. Entonces, bueno, Hay un punto importante a tener presente. La ley, les cuento a todos, creo que lo dije, cumplió 10 años, este año cumple 10 años desde su promulgación. Es lo que yo en algún momento cuando los ministros de salud nacionales me preguntaron si esto no era más ni menos que una ley común y corriente o si verdaderamente iba a tener un impacto, y yo lo que les dije es, tenemos que esperar 10 años. Bueno, este 2025 se cumplieron 10 años. Con lo cual, díganme ustedes, si 229 personas más o menos que se han ido algunos retirando, no es un impacto en la comunidad que estemos en la Universidad Austral hablando de esta problemática y todos interesados. Yo tengo como un ojo que da vueltas y uno de los estudiantes, de los asistentes, dijo, ¿podremos hablar desde la filosofía y desde la ética? Y yo le tengo que decir, mi tema. Es mi tema. Lo escribí justamente un capítulo para un libro en Italia sobre ética de la suicidología, con lo cual esos son temas apasionantes. Pero volviendo a vos, Estela, te digo, las provincias están de a poco introduciendo las temáticas de distintos sectores. En Tucumán estamos desde el área más de desarrollo social y de educación. Hay que convocar a llegar al punto de salud. En Santa Fe entramos por educación y ahora, este mismo día, el día de hoy, tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud Provincial, con lo cual los profesionales de la salud están empezando de a poco a ver que necesitan más conocimiento para dar mejores intervenciones. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar fuertemente, no solamente en instalar la ley como recurso, sino también instar a cada sector a seguir profundizando en el conocimiento suicidológico. ¿Sí? Néstor Martínez. Disculpen, hoy una interrupción. En honor y en atención al escaso espacio temporal que tenemos, les ruego a quienes hacen las preguntas que sean breves para que lo que sea largo sean las respuestas. Así puede preguntar más gente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecido por el material. Lamentablemente, mi hijo de 26 años fue el primer caso de suicidio en Mendoza y ahora me entero que Mendoza es la única que no está adherida. Soy santafesino de Capital, pero por mi trabajo en un banco estoy en el Chaco y hace un año exactamente que me sumé a la ONG Hablemos de Suicidio, en la cual actualmente
ayudo a coordinar los GAM y una de las cosas que empecé a elaborar es un boceto para ver cómo puedo hacerlo llegar a los medios de comunicación que tratan tan mal las noticias cuando hay un caso de suicidio. Me fijé en la ley, me fijé el protocolo y el instructivo y violan cada una de las cosas que tendrían que hacer. Entonces estoy trabajando en eso. Bueno, simple y sencillo, Néstor. Sí, Junto a otro colega elaboramos para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace unos 7, 8 años atrás, un documento de orientaciones para medios de comunicación en salud mental y comportamiento suicida. Con lo cual me parece muy interesante que vos puedas contar con ese material. Así que si encontramos la vía de acceso, podemos llegar a contactarte y a poder enviarte esos materiales que son tan importantes para poder difundir en los medios periodísticos por sobre todas las cosas. Y lo que yo insto a cada uno de ustedes es a realizar acciones de psicoeducación. Cómo se debe tratar el tema no solamente es un punto necesario desde la ley, sino que hay lineamientos específicos, desde organismos internacionales hasta los propios que hemos construido nosotros, con una mirada muy seria centrada en la ciencia. Entonces, ese es un punto no menor a tener en cuenta. Vamos a ir cerrando las preguntas. Vamos a quedarnos con Cristina, Mónica y Gabriela Molina. Entonces, arranco con Cristina, cortito, ¿no? Como dijo Jorge, breve, cortito y ya vamos a ir cerrando. Sí, una simple consulta. ¿Cómo ves vos el tema de trabajar en las escuelas desde la inteligencia emocional o trabajar las emociones? Nosotros tenemos un dispositivo lúdico con una asociación civil que tengo, con la que trabajamos en las escuelas para prevenir la violencia en todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Ha habido muchos casos hoy de Santa Fe, en nuestra ciudad, de suicidios. El año pasado, en diciembre, una nena de séptimo grado se suicidó en el viaje de séptimo grado tirándose del hotel en el que estaba alojada. Y siempre cuando nosotros indagamos, en el fondo está la exclusión social, ¿no? Una falta de respuesta a lo que ese chico le estaba pasando, que lo lleva al suicidio, pero también a las adicciones, a las violencias autoinfligidas. ¿Cómo ves vos el trabajar preventivamente desde hacer consciente lo que le pasa al otro y hacer consciente también la mirada hacia lo que me está pasando a mí? Porque ese desmanejo emocional me parece que tiene que ver. ¿Cómo lo ves vos a eso? Perfecto. Cristina, ¿de dónde sos vos? Santa Fe Capital. Perfecto. Bueno, viste que yo hablaba de Santa Fe recién Sí, y cuando hablamos esta mañana del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, perdón, junto con el Ministerio de Educación, un hecho particular. Así como vos describís una jovencita adolescente en el centro de la provincia se quita la vida lamentablemente en un intercolegial el año pasado en frente de sus compañeros. sí. A lo largo de la provincia es terrible. Hay distintas formas, pero todo me lleva a pensar cuando uno indaga en los casos en que tiene que ver con esto, ¿no? Primero, eso de sentir que no sirvo para nada, que no encajo en el entorno en el que estoy, que soy excluido. Entonces, eso es lo que más, por ahí hasta me angustia a mí también, cómo hacer para trabajar, para hacer ver la riqueza que cada uno, lo que vos dijiste al principio me parece esencial, la importancia que tiene cada uno en el entramado social en el que está viviendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, para sintetizar, estamos hablando de la fase 4, pensamientos negativos, Ujú. habitualmente en los adolescentes, y es necesario trabajar, la puesta de emociones es fundamental, con lo cual el por dónde vas es por un buen camino. Lo que sí me parece importante, Cristina, hay que profundizar mucho más en el comportamiento suicida y cómo se desarrolla. ¿Viste las 7 fases que yo te expliqué? Sí, Simple, te lo expliqué muy simple, es mucho más profundo, pero es necesario profundizarlo. ¿Por qué? Porque en cada momento que se trabajan las emociones, tienen que ser las adecuadas para el momento, para esos afectados, para esa comunidad. Y yo lo que recomiendo es que no sea en forma masiva, sino ujú, fraccionado, seleccionado con la población que lo requiere, para que tenga exacto. por impacto en ese desarrollo que vos estás haciendo, pero vas por muy buen camino. Bien, María Gabriela Molina Jofré, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí, no puse el rosario. Bueno, contanos, Gabriela, decime cuál es tu inquietud.
Bueno, mira, mi inquietud va desde varias aristas. Yo soy enfermera, estoy especializada, si bien no está la especialización, pero esperemos que dentro de poco esté, en lo que es salud mental y también cuidados paliativos. Soy docente y me estoy abocando mucho a trabajar con lo que es o tomar conocimiento de lo que es suicidio y demás. Veo que hay situaciones como esto, por ejemplo, las problemáticas de salud mental o suicidio que atraviesa varias esferas, a varias profesiones y no hay una educación desde las instituciones formadoras de esas profesiones, por ejemplo, policía Ajá. o de varias, que cómo es el abordaje o el trabajo con estos pacientes. Eso en un punto. Y en otro, veo que siempre se espera a que haya un disparador y no hay una identificación de la población de alto riesgo. El Mm. adolescente y el niño son poblaciones de alto riesgo, más allá de que tengan una idea suicida, no voy a esperar a que tenga, pero sí tengo que identificar que son poblaciones de alto riesgo y que están muy susceptibles a tener estas situaciones. Y Bueno, no veo que hay concientización de los docentes. ahí voy a resumir lo más que pueda en este momento. Gabriela, por un lado, policías y bomberos. Yo cuando capacito a policías y bomberos, este es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años, el primer punto que les planteo es, tenemos que sacarnos el traje de héroes. Es más, cuando por un rescate suicida salen los héroes, policías y bomberos nombrados desde los medios de comunicación, yo trato de que eso no circule. Porque la realidad es que es muy fácil alimentar nuestro propio ego diciéndonos o escuchando somos los héroes. Y ese es un punto que atenta contra la verdadera intervención. Por otro lado, es importante saber que hay formaciones, pocas en el país, pero hay formaciones focalizadas en policías y bomberos de cómo trabajar con salud mental en estas situaciones de alto riesgo. Eso por un lado. Y por el otro, el punto de que, bueno, trabajar con los docentes desde una mirada preventiva es lo que trata de impulsar también la Ley 27.130. Los distintos contextos de los ministerios de educación de las provincias están incorporando de a poco esta mirada del trabajo preventivo. El postventivo, cuando ocurre el hecho. El preventivo, previo a que ocurra el hecho, tratando de mostrarle a los estudiantes qué síntomas, qué situaciones, qué particularidades pueden generar el comportamiento suicida. Y, por sobre todas las cosas, una correlación de la valoración de la vida y la importancia que tiene la vida en cada uno de nosotros. Pero eso no solamente es poder decirlo, sino hacerle sentir al otro que la vida es importante. Porque esto no es un constructo teórico solamente, sino como yo les decía al principio, es la propia práctica y es la transposición que tenemos que hacer de la teoría a la práctica y que eso se transforme en una situación vivencial, que el otro vivencie verdaderamente la importancia de la vida. Lo importante que sos vos para mí en este caso, Gabriela. Pero punto final, seguramente van a querer preguntarme más. Acá se nos cierra lamentablemente las preguntas, el ida y vuelta. Lamentablemente, como dijo Jorge, llegó nuestro tiempo al fin. Yo simplemente quiero agradecer, nada más que esto, la atención, la delicadeza, el cuidado. Cuando yo empecé a trabajar hace 28 años en el campo suicidológico, mucha gente me decía bizarro, perverso, complejo. Había muchos insultos para una persona que trabajaba con la muerte. Y yo siempre traté de especializarme no en trabajar con la muerte, sino trabajar con la vida. Entonces, el punto del trabajo suicidológico es revalorizar la vida, encontrar caminos de vida en distintos contextos y, por sobre todas las cosas, desarrollar en las personas un crecimiento espiritual. Entonces, en ese punto es importante que cada uno de ustedes se vaya al día de hoy, algunos con algún concepto, otros con algunas ideas, pero todas con una iluminación interna que nos lleve adelante a saber que cada uno de ustedes son piezas fundamentales para poder trabajar con los vínculos próximos y cercanos.
con quienes vivan, con sus familias, con sus amigos. Pero si ustedes están solos en algún lugar, también desde el autocuidado con ustedes mismos, porque somos piezas importantes y cada uno tiene una misión y una mirada trascendental hacia el futuro. Así que les deseo una hermosa vida, agradezco a la Universidad Austral y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento donde podamos hablar sobre lo importante que es vivir cada uno nuestras vidas. Ernesto, muchas gracias a vos. Y si hablas de cómo nos vamos, bueno, nos vamos como siempre después de escucharte, nutridos, enriquecidos de tu saber, con ganas de escucharte mucho más. Entendemos que esto fue una breve composición para poder armar este encuentro, pero que hay mucho más para escuchar de vos y muy interesante. Y como reflexión digo que cuando recién la humanidad empezó a poder pronunciar la palabra suicidio, sin tanta vergüenza o sin tantos tapujos, apareció la suicidología, que es mucho más difícil de pronunciar, y gracias a gente como vos estamos entrando en ese terreno y estamos viéndola del otro lado, lo que acabas de decir. En vez de verla al suicidio desde la muerte, estamos viendo a la suicidología como la posibilidad de evitarla. Te agradezco muchísimo, agradezco a todas las personas presentes el interés que pusieron y el habernos acompañado. Y bueno, ya nos veremos en un próximo Ateneo. Ernesto, espero contar con vos nuevamente, además de la materia que vas a dar en la carrera. Gracias por todo, un abrazo grande a todos. Gracias, Marcela, también. Y a cada uno por la participación. Los esperamos en nuestras carreras que justamente capacitan y forman. Tan necesaria la capacitación y la formación, la educación para estas temáticas. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.